¿sí? Y todos ellos, trayendo todas las ideas de la ciencia, van a modificar el pensamiento de su tiempo. Entonces, la misión geodésica y la expedición botánica van a ensanchar los horizontes mentales de los ecuatorianos y van a llevar a una rebelión que se conoce en la historia como la rebelión quiteña. Y esto va a ser una cosa colosal. Y Eugenio Espejo va a estar ahí haciendo la conexión entre los dos mundos. Y el barón de Carondelet es el que va a decir que los quiteños serían felices si fueran independientes. Y esto va a llevar como a una madurez política de los quiteños, que los va a llevar a una rebelión, planteando una junta que después va a llegar a ser una constitución. El proceso político quiteño es muy avanzado y hay un momento en que ellos empiezan a declarar una independencia, así la van a declarar, entonces las personas que van a hacer la declaratoria van a ser arrestadas. Cuando el pueblo va por los que fueron detenidos, en ese momento se desata una represión contra los detenidos y contra el pueblo. Y van a matar al pueblo que fue a rescatar a sus patriotas que estaban detenidos. Ahí hay una figura que nos vincula a los dos, al proceso del 20 de julio en Bogotá y al quiteño, y es Rosa Zárate de Peña. Ella va a estar en las dos partes. Entonces, esta primera generación de patriotas va a estar aquí en la rebelión quiteña, pero la rebelión va a ser aplastada porque vienen fuerzas de Lima y vienen fuerzas de Guayaquil y vienen fuerzas de Popayán. Entonces, ¿qué pasa? Es que están muy cerca del corazón del imperio. El corazón del imperio es Lima. Entonces, rápidamente mandan las tropas desde Lima, porque una rebelión de esta naturaleza no la van a poder aguantar, porque esto sí ya es una voz de alarma muy grande. Entonces, tan cerquita como están de Lima, Quito había formado parte del virreinato de Lima. Ahora estaban en las reformas borbónicas, lo que hicieron fue reforzar ciertos puntos. Entonces, Bolivia, que había formado parte del virreinato de Lima, lo mandaron para el Río de la Plata para fortalecer el Río de la Plata con billete, que es el que produce Bolivia, ¿sí? Entonces, Quito está confinado al tema de Lima en este momento. Y de Lima vienen las tropas. Y vienen de Guayaquil, que no se adhiere a la rebelión. Por eso llamamos rebelión quiteña, porque la hacen los quiteños. ¿Sí? Entonces vienen las tropas por tres lados, Quito, Guayaquil y Popayán, y la aplastan. Sin embargo, ellos vuelven y hacen otra rebelión. Y en esa rebelión alcanzan a hacer una constitución. Pero ya no se puede más, ya no les da el cuero, están solos, están perfectamente aislados, geográficamente no tienen cómo los apoyen. Es demasiado prematura esta rebelión, es demasiado avanzada, es demasiado visionaria, es demasiado poderosa y sin embargo no tiene quien la apoye. Es una tragedia lo que le pasa a los quiteños. Es muy importante porque esto sí va a crear el imaginario del Ecuador. Esto era lo que ellos querían, esto era lo que ellos soñaban, esto era lo que ellos pensaban. Y no fue posible, porque la aplastaron. Entonces, la aplastaron quiere decir que van a morir 300 quiteños en el gran levantamiento. Hoy por hoy, haciendo las estadísticas, Quito tiene 1.600.000 habitantes. Ellos, comparativamente hablando, dicen que 300 muertos en la población que tenía Quito en la época era como si hoy, con sus 1.600.000 habitantes, murieran 20.000 personas en un levantamiento en Quito. Esto es una cosa muy grande. Esto les da a ellos también un imaginario de una nación posible, de una voluntad histórica, de una manera como ellos quisieran haber creado su proyecto de país. Pero esta va a ser aplastada y van a morir todos los protagonistas. Entonces, en últimas, el día que Quito, que Ecuador ya se independice, no va a ser por la fuerza de los quiteños, que habían muerto en 1809 en la rebelión, sino por la fuerza de los ejércitos de Sucre y de Bolívar, que van a entrar por los dos lados del país y van a definir la independencia del Ecuador. Ecuador siente, en esto hay versiones, ¿no? Todo el mundo tiene una versión, todo el mundo tiene una mirada, todo el mundo tiene una pasión. Hay una parte de los quiteños que siente que en el momento en que se definió la independencia no fue como ellos querían, ni bajo sus términos, ni en su definición, ni con su proyecto, sino que fue por la fuerza de los ejércitos de Sucre y Bolívar. Quedaron montados en el proyecto bolivariano, quedaron montados en la Gran Colombia, y originalmente esa no era la idea que ellos tenían.
Ellos tenían una idea diferente, pero no había con quién llevarla a cabo, porque la manera como la aplastaron hizo imposible que esta primera voluntad quiteña se expresara a la hora del proyecto de independencia. Y ese es un imaginario, digamos, un poco fallido, pero también heroico, pero también oculto, pero también poderoso, que gravita en el alma de la gente de Quito 200 años después. Por eso ellos celebran su bicentenario con una exposición colosal en Quito sobre la rebelión quiteña. Y la hacen en el mismo museo donde en el primer piso está una gran exposición sobre la Revolución Francesa. Las dos cosas están ahí. Están en lo que antes fue el Hospital Militar, convertido ahora en un museo maravilloso. En Quito está la exposición de la rebelión quiteña y está la exposición de la Revolución Francesa. Y la exposición de la rebelión quiteña también tiene una sala del centenario, donde mostraban cómo se veían ellos a sí mismos 100 años después de haber sido países, cuando habían levantado la estatua de la independencia en la plaza de Quito. Esa estatua que está en el centro de Quito, esa la levantaron para el centenario. En la parte del centenario está la foto de cuando descubren esa estatua 100 años atrás, ¿sí? Y ahora cómo son ellos. Esto es muy importante para entender el corazón de los hermanos del Ecuador. La rebelión quiteña marca un hito importantísimo en el imaginario de este pueblo. Lo sienten en el alma, lo llevan en el espíritu. En todos ellos hay un quiteño que participó en la rebelión. Y las figuras se van entrelazando unas a otras, pero cada uno tiene en el alma una particularidad de cómo se asomó a la historia en este momento de los tiempos donde las tormentas estallaban a un lado y al otro. Entonces fíjese que no es, ni siquiera son las tropas del imperio, son los alrededores, porque es que ahí está el corazón. Entonces, en ese momento, al Perú no le interesa particularmente romper con España porque el Perú es el corazón del imperio. Es allá donde está todo. Allá funcionan las cosas porque ellos son en sí mismos. Si llegaba el caso en que eso se rompiera, la idea era que quedara gobernado desde Nueva España y desde Lima. ¿Sí? O sea, si llegara el caso en que no lo pudiéramos salvar, eso se gobernaría desde el punto de vista español, desde Nueva España y desde Lima. Dado el caso, Quito quedaba demasiado cerca. Había fuerzas muy poderosas gravitando y solamente ya cuando vengan los grandes ejércitos esto se va a definir, pero esa ya es otra etapa. Estos fueron los tiempos de la rebelión quiteña y esto es muy importante para entender el alma profunda del Ecuador, el proyecto histórico de ellos, su concepto de ciudadanos, su relación con la expedición geodésica y su relación con la expedición botánica. Para entender el profundo y el Ecuador político, es importante entender el alma de la rebelión y la manera como ellos le dan toda la importancia hoy es a esto. En el bicentenario, esas son sus exposiciones, esos son sus registros, esos son sus memorias. Ahí estaban los quiteños. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema es que están demasiado cerca al corazón. O sea, quien queda tan cerca de México o quien queda tan cerca de Lima, pues no le queda nada fácil, pero nada fácil independizarse o plantear reformas o juntas frente a España, porque está en el centro gravitacional del poder imperial, aunque el poder esté roto. Por eso es que en últimas ellos dos se van a demorar bastante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la independencia se tiene que forjar desde las periferias. Los que tienen una distancia geográfica lo suficientemente grande para poder forjar desde allá los proyectos, ¿sí? Porque si se hacen aquí en el centro ya se vio que no, o sea, todo quedó aplastado. No se pudo ni en México, ni se pudo en Montevideo, tampoco se pudo en Lima, y la de Bolivia es importantísima, pero tampoco va a llegar, genera la idea, pero ellos tampoco van a poder llegar a hacer la independencia ahí todavía. Ese es el origen de todo, pero todavía no se puede concretar. Igual, están demasiado cerca. ¿Eso dónde nos deja? En las periferias, donde sí se puede gestar este proceso. ¿Cuáles son las periferias? Lo que va a ser el virreinato del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires, y lo que va a ser el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, la Nueva Granada, ¿sí? Colombia y Venezuela, que están lo suficientemente lejos al norte, y el Río de la Plata, son los que en últimas
van a terminar definiendo este proceso. O sea, Bolívar y San Martín. O sea, Sucre. Porque son los que van a tener la suficiente distancia para poder armar esos ejércitos gigantescos que se necesitaron armar para definir este proceso que se intentó aquí, pero que no se pudo consolidar en ese momento de la historia, ¿sí? Entonces, después viene la Junta de Buenos Aires, y la Junta de Buenos Aires va a ser muy radical. Esa sí quiere la independencia. Ahí se expresan las ideas. En tiempos de la Revolución Francesa había unas tendencias políticas que se definían por el nivel de radicalidad con respecto al proyecto de la revolución. Los más radicales de todos eran llamados los jacobinos, y los que tenían una tendencia un poco más moderada eran llamados los girondinos. Por eso decía Antonio Machado: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Entonces, la Junta de Buenos Aires, si la pudiéramos extrapolar a los términos políticos en los cuales se forjó la Francia, eran los jacobinos del paseo, ¿sí? Ahí está Miranda llevando las ideas. Ahí están las logias masónicas. Las logias masónicas tienen un papel absolutamente definitivo porque todo el mundo que se va a meter con la independencia de una u otra manera pertenece a la masonería. Pues desde Bolívar, pasando por San Martín, pasando por los artífices de lo correspondiente a este proceso en el intento del Brasil que llamaban ellos la Inconfidencia Minera. Allá, Tiradentes, que es el que va a hacer la Inconfidencia Minera, él va a ser masón. El monumento que hay, digamos, a los Tiradentes en Ouro Preto es un monumento masónico. Entonces, esto es una influencia fundamental. Pues esto hasta Washington, sí, hasta en los billetes de $100, la masonería es clave en el proceso de independencia, y sin eso tampoco se puede entender, porque ahí está la radicalidad librepensadora de quienes están construyendo un universo laico, porque la masonería no tiene una filiación religiosa particular. La masonería es un concepto, digamos, de un complejo de ideas mucho más libres que no estén ligadas a las estructuras que ataban los imperios de la época. Entonces la masonería por eso va a ser clave aquí. Entonces la Junta de Buenos Aires va a ser una junta mucho más radical, tanto que una vez que ellos hagan la junta ya nunca los van a volver a reconquistar. O sea, esto fue en una sola sentada. Buenos Aires